Amigos de las Voces del Fútbol, muchas gracias por estar con nosotros, por seguirnos, por estar aquí. Hoy en el anecdotario volvemos a platicar con uno de los jugadores que marcó una época, indudablemente, en su época activa. Ni más ni menos que me refiero a Eduardo Acevedo, mundialmente conocido como el Gasparín, como el Nayo, bueno, como tanta gente le ha querido decir, y me parece que todos los motes que te han dicho son con mucho cariño. ¿Cómo estás, Nayo? Muy bien, Gabriel, aquí un gusto volver a estar, se puede decir, en actividad, ¿verdad? Aunque sea así, a través de una entrevista. Ya tenía ratos que no tenía contactos con gente de la prensa, y a través de ustedes, gracias por la oportunidad. Como áspero, ¿no? Pues fíjate la prensa, ¿o no? Sí, ponerle que a mí antes de los partidos no me gustaba dar declaraciones. ¿Por qué razón? Porque estaba nervioso, las preguntas siempre eran las mismas, ¿verdad? Yo sé que es el trabajo para el partido. Ajá, ¿cómo estás preparado? No ibas a decir que estabas mal, es obvio. Entonces, todo ese tipo de situaciones, yo era reacio a esa cuestión. Ya una vez finalizado el partido, pues sí era más. Depende cómo te hubiera ido. No. Yo sí encaraba las situaciones, no importaba si nos iba bien o nos iba mal, de la misma manera. Pero sí te mosqueaba alguna pregunta que no estaba bien hecha también. Ah, como a cualquiera. Sí, ¿verdad? Como a cualquiera. Sí, hace un momento fuera de cámara estábamos platicando de que hay momentos para hacer ciertas preguntas, sí, ¿verdad? Sí, que salís con las revoluciones a 1000. Y hay momentos en los que no es adecuado hacer determinadas preguntas, y habían compañeros tuyos que las hacían en ese momento, ¿verdad? Pero yo también seguramente pregunté alguna pendejada, porque cuando uno está empezando pasa, ¿no, Nayo? Sí, no, claro. Te pasa. Nayo, quisiera que primeramente nos contaras algo del génesis, ¿no? De dónde saliste, naciste en la ciudad, ¿dónde fueron tus primeros años de vida? Bueno, yo nací acá en la capital, en el sector de la zona 8. Luego paso a vivir a la Castillo Lara, de la Castillo Lara al 1 de julio, y 1 de julio a la Betania. Ese es mi recorrido. Mis inicios futbolísticos en la colonia 1 de julio, en el famoso campo de la Isla. La Isla. Sí, famoso ahí en... ¿Qué tenía la 1 de julio que dio tantos jugadores? Ahora no me acuerdo, pues, pero sí sé de mucha gente que salió de ahí. Mira, yo en esa época yo iba a ver chamusquear a Rogelio Flores, que por cierto no jugaba de portero, jugaba de delantero. Claro. Jugaba de delantero, pues. Y era un espectáculo irlo a ver, porque todo el mundo sabía que él estaba en Municipal. Y irlo a ver era una situación que te daba mucha emoción verlo, ¿verdad? Y se nos dio esa oportunidad de verlo jugar. Muchos jugadores, tengo entendido, que salieron de... El campo de barrio. Sí. A ver si te estoy entendiendo. Siendo jugador profesional, igualmente chamusqueaba. El Loco Flores jugaba, iba a jugar, yo lo veía jugar. Eso pasaba en esa época. Exacto. Pero era así muy esporádico, obvio, él tenía una agenda bastante cargada. Pero la gente se emocionaba. Sí, claro, todo el mundo decía, mira, es que va a jugar Rogelio, y que era de los rojos y toda la situación, ¿verdad? Entonces era una emoción irlo a ver jugar, ¿verdad? Claro. ¿Y tuviste contacto en esa época cuando vos no eras profesional todavía? No, obvio no. Yo te estoy hablando en la 1 de julio, estoy hablando del año 1970, yo viví en la 1 de julio del 72 al 76. Claro. Al año 76. En la mera época del Municipal. No, claro, sí, el famosísimo Municipal, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, entonces esos fueron tus inicios, digamos, yendo a chamusquear. Sí. ¿Quién te movió a chamusquear? ¿Ya lo traías? Fíjate que de alguien? Es un primo, Otto René, ya falleció. Con él era muy entusiasta, incluso él fue profesor de educación física, ¿verdad? Y le gustaba mucho esa situación, y él organizó con todos los patojos de la cuadra. Te estoy hablando, yo en esa época, yo tenía, vamos a ver, en el 72 tenía 7 años, pues. Claro. Tenía 7 años, y un equipo de moscos, ahí empezamos. Saprissa se llamaba, por cierto, el equipo. Fíjate que no se me olvida. No, o sea, le puso Saprissa, yo no sé por qué razón, pero fue un equipo donde yo me inicié prácticamente. Recuerdo que cuando íbamos a debutar para nuestro primer partido, el día, se jugaba día domingo, el día sábado andaban corriendo comprando unas playeras blancas. Compraron una tela verde y una tela azul, y le pusieron unas franjas acá cosidos. Habían unas vecinas
la familia Noches Carrillo, ajá, Roxana y Rosemary, que fueron las costureras. Y números y todo. Y con número y toda la cuestión. Pero qué emoción, ¿no? No, claro, yo te digo, yo en esa época, el día previo al partido, yo no dormí toda esa noche, pues, y a cada rato viendo ahí debajo de la cama si estaban los zapatos, si estaba no se los había llevado alguien. Exacto, si estaba todo preparado, y te digo, ahí fueron mis inicios. Claro, ¿y de qué te ponían? Porque recuerda que en aquella época uno lo que quería era jugar, no importaba En dónde. esa época nosotros corríamos detrás de la pelota, todo el mundo. Sí. Lo típico de los niños, claro. ¿verdad? Entonces no tenía una posición definida, ya después me fui definiendo en la zona de defensa. ¿Y dónde estudiaste en aquella época? Mira, yo estudié en la escuela Gabriel Arriola Porres, que queda acá en la Quinta Samayoa. Está acá cerca de donde estamos en este momento. ¿Esa Gabriela Arriola no tiene que ver con el portero? No. Era Urriola. Urriola, sí, no. Gabriel Arriola okay. Porres, que está justo a la par del mercado San José, de la colonia Quinta Samayoa, correcto. Ah, ¿cómo no? Ajá. Sí, ese mercado San José que se ha hecho tan Exacto. famoso por... Sí, te digo, yo antes de vivir en la 1 de julio, yo vivía en la Castillo Lara. Entonces, por eso me inscribieron ahí. Claro. Cuando nos trasladamos a vivir a la 1 de julio, yo continué estudiando en la Gabriel Arriola Porres. Me tocaba venirme en bus desde la 1 de julio. ¿Qué número era? ¿La 77? Era la 7. La 7. Ahí circulaba la 7 y la 21. Que eran las que de 21 que era de la empresa Florida y la 7 de la empresa EGA. Sí. Entonces ponerle de que eran bonitos tiempos, pues, porque Nayo, ¿cómo estaba conformado tu núcleo familiar? Pues mira, yo me crié con mi mamá. Ajá, yo viví con mi mamá únicamente y mis abuelos. ¿Hermanos? Hermanos vinieron después del segundo matrimonio de mi mamá. Digamos, mucho tiempo como hijo único. Exactamente. ¿Consentido, Nayo? No, para nada. Para nada. Mi mamá trabajaba todo el día y me mantenía con mis abuelos. Y en las bellas épocas que se podía salir a la calle. Sí, hombre. Sí, que se podía. Yo te digo, yo tenía 7 u 8 años y tomaba la camioneta ahí en el mercado de la 1 de julio y me iba hasta aquí a la Quinta Samayoa solo, atravesar la calzada San Juan con aquella despreocupación porque no había tráfico. Le pasaba un carro, creo que cada 3 horas pasaba un carro por ahí, entonces podías atravesar la calle tranquilamente, entonces no tenía ninguna pena de salir a la calle solo, siendo tan pequeño. Y te digo, yo la verdad, yo me lo gozo. Y me da pena ver ahora a los pobres niños que no pueden ni salir, pero ni siquiera al jardín de su casa, ¿verdad? Claro, por la pandemia, aparte de la pandemia, la situación tan complicada, ¿verdad? La inseguridad. Bueno, entonces, ¿estudiaste hasta qué? ¿Primaria ahí? Ahí la primaria. ¿Y de ahí? Ajá, después pasé a la Escuela Normal Central para Varones, donde saqué los básicos. Ahí siempre también chamusqueando. Ese era un reto, estudiar en esos lugares, ahí en la Normal, en la Normal, Central. exacto. La Normal está allá por el aeropuerto, no. Sí, correcto, sí. Por el domo. Sí, cerca de una estación de radio que hay por ahí. Donde yo trabajé en emisora, sí. Correcto. Claro. Correcto. Ajá. Mira, ahí usaban chumpita verde. Sí, chumpa verde, ajá. Correcto. En serio, los muchachos ahí tenían un campón bien bonito. Correcto, que era en la parte de atrás, no donde está ahora, que ahora lo pusieron del lado de la calle, lo cambiaron, sí. Antes quedaba en el interior. Pero era un lujo, no cualquiera tenía un campón de esos. No, claro que no. Ahí era solo varones. Sí, de varones únicamente. Y ahí también continué chamusqueando y ahí sigue fogueándonos, ¿verdad? ¿Y cómo se da o en qué momento se da y quién te lleva a aproximarte al nivel ya profesional de Liga Mayor? Bueno, para la época del terremoto, te digo, nosotros todavía vivíamos en la 1 de julio. Nosotros alquilábamos ahí en la 1 de julio. A raíz del terremoto, al propietario de la casa, él vivía en zona 3, a él se le cae la casa por el terremoto. Entonces, obvio, a pedirnos la casa para pasarse él ahí, ¿verdad? Entonces, nos tocó migrar a la colonia Betania, donde está el proyecto que le llaman el Bambi, que era un proyecto del Bambi, que ya estaban construidas las casas, similar el proyecto al de la colonia San Rafael. O sea, las casas son gemelas, exactamente igual el proyecto. Entonces, a mi mamá le dieron la opción de quedarnos ahí en la Betania o irnos para la zona 18. Obvio, por la distancia, prefirió que nos quedáramos en la Betania. Okay. Sí, que nos quedaba más cerca de todo. Incluso, te das cuenta, el periférico lo acababan de inaugurar.
Estaba el puente de Incienso, porque antes tengo entendido que para salir de la Betania tenías que ir a dar la vuelta por el Trébol y hasta la terminal y salir para la zona 1. Mientras que con el acceso del puente de Incienso fue más rápido. Entonces, esa fue una de las razones por las cuales mi mamá tuvo la opción, ¿verdad? Que le dijeron, mire, tenemos en San Rafael o tenemos en Betania. Y de ahí es que llegamos a la Betania. Ahí también me involucro a jugar al fútbol. Para el 20 de octubre es el aniversario de la colonia Betania. Y siempre se acostumbra, o este año no, ¿verdad? Por el asunto de la pandemia, se acostumbra que se hace cuadrangular y se invitan equipos de fuera. Es decir, de fuera, de otras colonias, llegaban de la 1 de julio, de la zona 18, de distintos lugares. Pero en esa ocasión justamente llegó la especial de comunicaciones, que la dirigía el profesor Raúl Cancinos. Sí, el profe Raúl Cancinos. Entonces, obvio, él fue a cumplir con el compromiso y todo, pero también en su función de ir a ver jugadores. Nos habló a un montón de compañeros de ahí de la Betania, varios nos invitó para ir a entrenar. Yo por razones en ese momento estaba trabajando, no podía ir. ¿Qué edad tenías para entonces? Estamos hablando de 18 años. Okay. Ajá, 18 años. Entonces no tenía la posibilidad de ir por asunto de trabajo. Entonces terminó el asunto de la cuadrangular y nos hizo la invitación. Yo le hice ver esa situación que yo no podía ir y toda la cuestión, pero iba a ver al tener un chancecito ahí, de repente llegaba. Y se dio la situación de que me dieron vacaciones como al mes más o menos. Eso estoy hablando del 20 de octubre. El 13 de noviembre yo entré en vacaciones y ese día me presenté a entrenar al campo. ¿Sí estabas emocionado? Sí, me presenté a entrenar al campo del Roosevelt. Pero eran campos de tierra, tierra, sí. Entonces estábamos ahí, y dice, ¿qué tal? Qué bueno que viniste, Colocho, toda la cuestión. Y poniéndonos los implementos. En eso se aparece un carro. Y después me enteré de que ese era el gerente de comunicaciones, gerente deportivo de comunicaciones, Efraín creo que se llamaba, si no estoy mal, el apellido no lo recuerdo. Y sucede de que se pone a platicar con el profesor Cancinos, entonces el señor se va y el profesor Cancinos nos reúne a todos y nos dice, miren para todos, hoy no vamos a entrenar acá, necesitamos ir a apoyar al equipo mayor que quieren hacer práctica de fútbol y necesitan sparring. Entonces, vámonos. Ellos entrenaban en el Cejusa, nos tocó irnos a pie. Desde ahí del Roosevelt, sí, toda la 13 calle. Bueno, de repente no era mucho, pero en aquella época se sentía lejísimo. Claro. Entonces nos tocó irnos. Ya calentaron. Ajá, sí, cabal. Nos tocó irnos a pie, fuimos y toda la situación. Se dio, entre paréntesis te digo, fue en la época que estaba acá Dragolás Secularac. ¿Te acordás que fueron? 85. Ajá, exacto, sí, 85. Eso fue, a mí no se me olvida, fue un martes 13, que dice que es de mala suerte, para mí fue de buena. Martes 13 de noviembre de 1985. Fuimos a entrenar ahí toda la cuestión. Acordate que Comunicaciones, por tradición, igual que Municipal y muchos equipos grandes, aportan bastantes jugadores a selección, entonces no tenían elementos en ese momento, entonces por eso nos llaman para hacer la práctica de fútbol. Llegamos, el entrenador era el señor Héctor Real, el español Héctor Real, ajá. Fuimos, nos presentamos a la chamusca, toda la cuestión. ¿Y de qué te pusieron? De defensa central, yo ya jugaba de defensa central, defensa central. Y me tocó marcar ni más ni menos que al Tanque Ramírez. Para las generaciones que nos ven, Nayo, Ramón Alberto el Tanque Ramírez ha sido uno de los grandes goleadores históricos de este fútbol argentino, él, que evidentemente destacó muchísimo con Comunicaciones, después increíblemente también pasó por Municipal. Correcto. Pero para tener una reseña, es que era un jugadorazo, claro. Cualquier parte del pie iba para adentro. Exacto, y me tocó marcarlo a él, toda la situación. Terminó el partido, el profesor Héctor Real llama al profesor Cancinos, se ponen a platicar, toda la cuestión. Se despiden, toda la situación ahí, y llega el profesor reúne al grupo de la categoría especial y nos dicen, miren patojos, mañana vamos a entrenar en el Roosevelt nuevamente, a la misma hora y toda la cuestión, y dice, mira, le dice a varios compañeros, vos, y vos, me dijo a mí de último, ustedes ya no van allá.
Yo dije, no, ya me echó este viejo, con todo respeto. No, este viejo ya me echó. No, porque ustedes van a venir y se van a presentar acá porque los quiere seguir viendo el profesor Héctor Real. Y así fue como me involucré en comunicaciones, así fue la Hay situación. Una canción de Willy Chirino que dice Ajá. que lo que está para ti nadie te lo quita. Sí, y lo que no es para vos, aunque te pongas, no te cae. Pero me pongo a pensar en eso, Nayo, porque vos pudiste recibir vacaciones 4 meses después, por ejemplo, ¿no? Correcto. O no recibir vacaciones, Correcto, o que te hubieran ofrecido plata para pagártelas, cualquier cosa pudo pasar. Mira, y te digo una cosa, fíjate que había un jugador, ahorita se me escapa el nombre. ¿De dónde era? De ahí de la Betania. Jugó en Jalapa, era goleador. A él ya lo tenían visto los de Municipal. Edgar Santizo se llamaba. Jugadorazo, de ahí originario de ahí de la Betania. Él me había conseguido una prueba con el equipo de Sanarate. Sanarate entrenaba ahí en los proyectos, en los campos de la zona 6. Ah, ¿cómo no? Ahí entrenaban Sanarate. ellos. Sí, Sanarate. Yo fui a hacer la prueba, toda la cuestión, pero la verdad que no vi mucha informalidad, entonces no me llamó la atención y ya no seguí llegando. Entonces, te digo, tuve la posibilidad tal vez de jugar en primera división, no la tomé en su momento. Muchos en la colonia se enteraron de que yo fui a hacer la prueba, después me criticaban y me decían, vos, pero ¿por qué no aprovechaste la oportunidad de haber ido a jugar? No, es que está muy lejos y toda la cuestión. Aunque ellos entrenaban acá, ¿verdad? Pero yo decía, irme al interior tan lejos, no, ¿verdad? Y no tomé esa opción. Y a los días se dio la posibilidad de llegar a comunicaciones y la historia ya después ya es cosa sabida de Nayo, y a esas gente. alturas del partido, ¿vos qué eras? ¿Rojo, crema, qué eras? Mira, yo te voy a ser sincero. A mí me llevan la primera vez que me llevan al estadio a ver un clásico. Entro en aquellos clásicos alegres, ¿verdad? De que todo el mundo había un grupo que llevaban una hielera que era del tamaño de esta mesa en la que estamos, llevaban la hielera y ahí compartiendo rojos y cremas, nada de que separar las aficiones, nada de eso. Y las personas que a mí me llevan, rojos a morir. Y justo yo llego a ver el partido y en esa época tendría unos 5 o 6 años posiblemente. Y ganan los cremas. Obvio, como cualquier niño, uno le va a los ganadores, ¿no? Y ganaron los cremas, ¿verdad? Ah, no, yo soy crema, ¿no? No, pero si yo soy rojo, yo te traje, yo te pagué la entrada al estadio. No me pagaste la entrada porque los niños entramos gratis. Claro. Pero yo te traje, me dijo, sí, pero yo no lo voy a mirar, el otro equipo perdió, yo le voy al que ganó, y así. Te digo, crema de niño, sí, crema de niño. Ya después, cuando pasar la etapa profesional, ya lo ves como un trabajo. Claro, es normal. Hoy estás acá, pues vos respondés a esa institución. Que hasta estos días mucha gente no termina de entender, Nayo, que es un trabajo. Correcto. Siempre habrá un debate, un dilema respecto, es que el amor a la camisola, y yo creo que se confunde el amor con el compromiso que vos tenés con quien te está pagando en ese momento. Exacto, de eso se trata. Mira, uno como empleado muchas veces viene siendo como un mercenario, se puede decir, porque le debes lealtad a quien te paga. Pues. No, además es una carrera muy corta, Nayo. Exacto. Es una carrera muy corta. Pero te digo, a nivel general es así la situación. Vos trabajaste en una etapa para una emisora, pues vos a morir tenías puesta la camisa de esa emisora, te toca ir a trabajar a otro medio. Hoy somos las voces del fútbol y ya trabaja, exacto. Entonces el futbolista es igual. Futbolista, yo creo de que cuando asume la responsabilidad o le dan la posibilidad de defender una camisola, tiene que hacerlo al máximo. Claro. No importando no importa lo su que pasado. Sea. Exactamente. Incluso su pasado, porque exactamente. Puede suceder. Bueno, entonces empezás a ir a esas prácticas con Héctor Real. Yo soy un poquito ansioso, Nayo. Contame, pero con lujo de detalles. ¿Cómo es tu debut? Mira, mi debut fue en el Mateo Flores jugando contra Reu. Y mira que Reu en esa época, Pep Castro, jugaba de porterazo, ¿verdad? Y me tocó marcar a la Tanqueta González, Jorge Luis González. Esa fue mi primera. Me dice técnico, mira. ¿Quién era? Héctor Real. Ah, siempre Héctor Real. Y me dice, mira, tenés que marcar a fulano de tal, es el número tal y tal. Yo ya lo conocía, por supuesto, ¿verdad? Era famoso. Era famosísimo, claro. Tenés que marcarlo.
y me tocó marcarlo. Este es el que había salido campeón con Suchi en el 83. Sí, correcto. El Pocho. Sí, Claro. el Pocho lo trajo, ajá. El tanque, goleador, o sea, de tanque, debuté marcando al tanque en los cremas y después me tocó tanque. debutar con la tanqueta, tanqueta González, ajá. Y me tocó marcarlo. Afortunadamente ese partido se ganó, no recuerdo el marcador, pero se ganó y los comentarios fueron buenos. Y de ahí se dio la posibilidad, ¿verdad? Pero entraste titular. Sí. Lo que pasa es que acuérdate que antes se hacía aquel famoso torneo de apertura, que era previo al campeonato nacional. Sí. Entonces eso que era para darle oportunidad a los jóvenes para promocionarlos, ¿verdad? Entonces a mí me tocó Entonces, jugar en esa etapa. Pero no había nervios ya el día del debut. No, por supuesto que sí, por supuesto. Toda la tensión, pero con los compañeros que tenías a la par, pues te daba la... Contame con quiénes debutaste. Porque Mira, pues estaba la Chana Fernández, la Félix McDonald, estaba Juanito Pérez Monge. Ajá. Fíjate que en esa época, por ser el torneo de apertura, no le daban participación a muchos del equipo de los consagrados, ¿verdad? En el caso de los que te mencioné, de McDonald, la Chana, Juan Pérez Monge, ellos porque no habían sido convocados a la selección de Secularac, ¿verdad? Entonces hacían una mezcla, ¿verdad? De gente La Chana pero estaba... oíme, se me olvidaba, teníamos ahí al campeón Bolaños, que era el capitán. Casi nada. No, casi nada. El campeón Bolaños, el tanque Ramírez, ¿verdad? Entonces... Yo he oído de varios cuates que me cuentan sobre su debut en Liga Mayor, que se van buenas regañadas, buenas puteadas, como decimos. No, por supuesto. Entonces, eso me gustaría. ¿Qué nivel de confianza te dieron los que estaban debutando ese día? Mira, tremendo, porque aparte de la exigencia para todo, le tenías que poner el producto de las gallinas, tenías que hacerle toda la cuestión, y uno sabiendo que estaban ellos a la par también te facilitaba mucho las Hernández cosas. Girón no andaba por ahí. Coca Hernández Girón, estaba también Vinicio Velázquez. Sí. ¿Y el portero quién era? Mira, el portero estaba Piccinini. Piccinini. Con Piccinini, ajá. Sí, Imagínate, sí que... Había un muchacho, yo no sé si lo recordás, Víctor Manuel Moreno. Sí, pero no sé si fue después. Mira, él también, pero él era de acá de la zona 11. Ah, sí. Él jugaba también allá en la Betania y también jugó en esa oportunidad que chamusqueamos ahí en la colonia. A él también fue de los invitados para llegar. Recuerdo, no sé si era como volante, una cosa así. Sí, era volante, era muy bueno, tenía muy buenas condiciones. Lamentablemente, regresando de Puerto Barrios en una ocasión, sufrimos un accidente en el bus y él se fractura el tobillo. Y no en aquella época era otra el avance de la medicina. Justamente estábamos recordando que muchos jugadores en la época se fracturaron y no volvieron a jugar. Ya no volvieron a jugar. Por lo menos al mismo nivel. A él lo operaron toda la situación, pero al parecer fue una mala práctica médica y le arruinaron el tobillo, pues ya no pudo volver nunca a su nivel. Él incluso había sido convocado para los Juegos Panamericanos. Él fue a Indiana, cuando fueron los Juegos Panamericanos en Indianápolis, sí, correcto. Eso fue en el 87. Correcto. Él estuvo en esa selección, pero después cuando regresó, que hicimos el viaje ese a Puerto Barrios, que tuvimos el accidente, y ya después quedó mal. Se tuvo que retirar por eso. Claro. ¿Cuántos años en comunicaciones, Nayo? 14. ¿Todos de titular o hubo épocas? No, al principio comer banca, ¿verdad? Ya después, afortunadamente, sí ya... ¿Con quién te consolidaste? Mira, en el segundo año que estuve en comunicaciones, mira, el primer año fue aquel famoso partido que se jugó en Cobán, que jugamos contra Reu. Uy. Que Oscar Girón, que le va a quitar con la cabeza. Oscar Girón, no sé, que la iba a agarrar Pep Castro, que la tenía y se la quitó de los pies y que metió el gol.
ganó Comunicaciones en esa oportunidad el campeonato. A mí me tocó verlo desde la banca, obvio, porque ya estaban todos los jugadores consagrados, ya estaban. Ahí me tocó primer año. ¿Quiénes eran los centrales? ¿Bellman? Estaba, no, bueno, Bellman ya no estaba, Bellman se había ido para Aurora. Juan José Pérez Monge. Y te digo que esa fue una de las posibilidades que se abriera una puertecita para poder llegar a los primeros, porque muchos jugadores habían salido, ¿verdad? Sí, me acuerdo de Juan José Pérez Monge, como decías. Pérez Monge, la alineación, te soy sincero, no se me escapa ya de la memoria. ¿Equipazo qué? No, equipazo, claro. Y fue que ganamos con ese gol de Óscar Hernández Girón. Me tocó, como te digo, verlo desde la banca, ¿verdad? Pero fue una situación que te dio bastante aprendizaje, tener la oportunidad de compartir con una persona como el campeón Bolaños, que él pegaba un grito en el campo y ponía orden en todas las... No, correcto. Y el liderazgo pero no solo gritar, sino también te enseña cómo se hace. Exacto, ¿no? Él también era de los líderes positivos, ¿verdad? No de aquellos que quieren ser solo los titiriteros y mandarte y hacer que vayas y toda la cuestión, y no hacer nada. No, él hacía su trabajo y te exigía que cumplieras el tuyo, ¿verdad? Entonces, aprendizaje también con ese tipo de jugadores. El segundo año ya vino la consolidación, pero ¿por qué razón? Porque fue cuando inexplicablemente hubo una desbandada de jugadores de comunicaciones. Sí, cuando se fue McDonald. ¿Te acuerdas que se fue McDonald para Municipal? Eso debió ser 86-87, porque fue cuando vino Miguel Brindisi. Correcto. Con Víctor Donato. Exacto. Y de ahí fue que, ahí ya nos dieron más protagonismo a nosotros. ¿Pero por qué fue? ¿Porque no había plata? Sí. Es lo único que se me ocurre, yo estaba patojo, pero... Sí, esa fue la situación. La imagen que ha proyectado el equipo toda la vida es que tienen pisto. Correcto. Pero sabes que siempre existen malos manejos, ¿verdad? Claro. Entonces se les escapó la situación financiera del equipo y tuvieron que dejar ir a muchos jugadores. Te digo que en el año 85 dejaron ir a Bellman, pues, por situación económica, claro, ¿verdad? Sí, a mí no me tocó compartir con Bellman en mis inicios, me tocó compartir ya después que él regresó en la recta final. En la recta final de su carrera, él regresó a Comunicación y ya me tocó jugar con él nuevamente, ¿verdad? Así fue la situación. Okay. Entonces hubo una desbandada y dijeron, bueno, ahora es el momento de renovar, dijeron, ¿verdad? Pero de renovar con lo que había y con lo que se podía, ¿verdad? Entonces fue la época en la cual Comunicaciones pasamos como 5 años que no teníamos satisfacciones, ¿verdad? Que caímos en un bache, se puede decir. Pero cuando fue madurando esa generación fue que después se logró ganar algunos campeonatos, claro, ¿verdad? Claro. Sí. Estamos conversando con Nayo Acevedo, jugador insignia de Comunicaciones, pese a que pasó por otros equipos, incluso con el acérrimo rival estuvo en algún momento. Nayo, ¿quién fue tu mejor técnico y por qué? Mira, yo te digo, el profesor Carlos Milok, porque en el fútbol, como en muchas profesiones, existe demasiada hipocresía, que te dicen una cosa acá de frente y cuando se dan la vuelta hablan otras cosas, pues. Entonces, este señor, yo le admiraba esa situación. Él era directo, te decía las cosas tal cual era, no importaba el jugador que fuera. Él te decía, te daba las indicaciones, te decía las cosas, y yo sé que vos has escuchado muchas anécdotas de Carlos Milok. Contanos una de para entenderla. Bueno, por ejemplo, él iniciaba su charla técnica y decir, señores, me encuentro nervioso. Estoy nervioso por el partido de hoy. No les extraña que a los 5 minutos haga el primer cambio. ¿Qué mensaje te daba ahí? O te alineas a hacer las cosas como tienen que ser, o vas para afuera, pues. Yo fui testigo de un cambio a los 5 minutos de Carlos Milok. ¿Vos te recordás? En una final, sí, claro, y vecino de ahí de la ventana. ¿Solo el Indio Pérez? Jorge el Indio Pérez, claro, ¿sí? Exacto. Y tengo otras también anécdotas. Una que pasó con Manolo Cayén y con Edgar Valencia. ¿Qué pasó? Jugando en Suchi. Le pide a Manolo Cayén de que haga una función en específico, toda la cuestión. No la hizo, lo sacó.
le da las indicaciones al negro Valencia, le dice, mire, quiero que hagas esto, vas a correr acá por la banda derecha, vas a hacer esto, esto, esto y esto. Entra el negro Valencia, aparece por la banda izquierda, para afuera, para afuera. Afortunadamente ganamos el partido jugando en Suchi, jugando en Suchi. Temperatura, pero fíjate que era de noche. Aunque hace calor y todo, pero no es claro. Lo que es en el día. Claro, claro. Ya te imaginas, el pobre negro negro Valencia estaba que no lo enfriaba, sí, pero ¿qué le decías? Exacto. A mí lo que le decías con esa personalidad. Claro, claro. Mira, si yo vi en un entretiempo jugando en el estadio La Pedrera, entra Roberto Arzú, que en esa época era presidente de comunicaciones, y dice, miren señores, ¿qué están haciendo? Y se levanta el profesor Milok y le dice, Roberto, un momento. Si tienes alguna inconformidad acá con el rendimiento del equipo y toda la cuestión, el martes que sesionamos me lo dices y no hay problema, yo me arreglo con mis jugadores. Hazme el favor y salte. ¿Y lo sacó? Lo sacó a Roberto. Eso no lo hacía cualquiera. No, cabal. Y a mí ese tipo de personas que... Te empezó a gustar porque exacto, decía, el día que me toque no pasa nada porque exacto, ya se lo sí, ya sabes, uno ya sabe a qué atenerse. Claro, te digo claro. de que... Pero hace falta esa clase de técnicos, ¿no? Pero no solo supuesto. eso, sino que además sabía, ¿no? Aparte tenía bastante conocimiento, sabía bien cómo explotar lo mejor de cada es que jugador. Tuvimos a uno de los grandes monstruos de Tigres de Nuevo León aquí. No, cállate, la trayectoria de ese señor, Dios guarde. Ajá. Sí, antes de la onda que está ahora de traer técnicos mexicanos, ¿verdad? Sí, algunos buenos, otros regulares y otros sí no pasa nada. Exacto. Pero sí es cierto, yo recuerdo muy bien, a mí me dio mucha risa una vez, yo lo estaba entrevistando y lo bonito es que te daba nota, ¿no? Cuando él quería, por supuesto, cuando no, claro. Pero era muy educado, tenía una personalidad muy recia, pero muy educado. Correcto. Y empieza a descoser, estaban algunos ticos todavía, ¿eh? ¿Cómo quieres que ganemos si la vedette Fonseca, dice, la vedette Fonseca, te quiere pegar así? Pégale de frente, como se... Mirá, imagínate. Mirá, acordate cuando jugamos una final contra Aurora, me parece. Y nosotros teníamos a Tita y a Marquinhos. Y el director técnico era Milok. Acordate qué pasó con Tita. Lo sacó como a los 10 minutos, lo sacó sí no me acuerdo. Y venían unos ejecutivos, creo yo, de Tigres que lo querían ver, o no me recuerdo de qué equipo mexicano que lo querían ver. Bueno, a ver si lo llevaban de vuelta. Tita vino con 39 años. Claro, pero un equipo mexicano mostró interés y vinieron directivos de ese equipo a ver específicamente esa final y lo sacó. Y lo sacó porque no estaba haciendo la función, o sea que, no sé, jugador experimentado como Tita, pero de repente lo desbalanceó el hecho de que lo venían a ver ya a esas alturas, lo vinieron a ver y todo. Exacto, un jugadorazo. Dos preguntas en una, Nayo. El jugador con el que más admiración te causó dentro del campo, por lo que hacía dentro del campo, más allá de gritar por su espectáculo futbolístico, y para vos, en todo este recorrido que has tenido desde el inicio de tu carrera hasta el final, ¿quién fue el mejor extranjero que vino a Guatemala? Y que si querés puede ser solo de los cremas o de todos. Fíjate, mira, jugadores a nivel nacional que me impresionaron, el campeón Bolaños. Yo a él lo veía jugar antes de llegar a Comunicaciones y lo vi jugar cuando estando en Comunicaciones, la personalidad, el manejo que tenía del grupo, el liderazgo que él transmitía. Eso me impresionó. Fíjate que jugadores extranjeros que vinieron acá, Tyson Núñez, pero él tenía al tío Juan, no recuerdo, un defensa central. Ok, no. Ay, se me escapa, se me escapa el nombre ahora, realmente. Mira, ya los años pegan, babos. Ya pegan los años, pero era tío de Tyson, jugaba de defensa central, tenía una velocidad. ¿Vino aquí? Vino acá, jugó con Comunicaciones. Hondureño. Obvio, de raza negra, ¿verdad? Pero un jugador de una velocidad terrible. O sea, un líbero. Salto. Un líbero. Ok. Ajá. Sí.
Y de los que metían y corrían, y incluso cuando salió de acá se fue, creo que estuvo un tiempo en México, estuvo en el Correcaminos, si no estoy mal. Sí, pero debió ser ya que 80s. Sí. O sea, primero vino el Tyson, después vino él, que después nos comentó que él era tío de Tyson. Sí. Ajá, no recuerdo ahora el nombre. Pero Tyson para vos es el mejor jugador que ha venido. Ah, aquí. sí. ¿Por Tyson. encima de Fonseca? Sí, por encima de Fonseca. ¿En serio? Como jugador, Sí, como está bien. persona, No, como es que si jugador, vamos como por persona, persona. Fonseca lo pones al final de la fila. Ah, no, Sí. no, ni lo pongo en la fila. Así te soy honesto, soy directo, ¿verdad? ¿Y fuiste compañero de él? Sí, fuimos compañeros. Nunca amigos, pero sí compañeros. Compañeros sí fuimos, ajá. Y así me pasó con muchos, ¿verdad? Afortunadamente también tengo a muchos excompañeros con los cuales somos amigos, ¿verdad? Que eso también para mí tiene bastante validez. Pero otros que únicamente estamos en el plano de ex compañeros, claro. Y ahora ni siquiera ahora ya ni siquiera compañeros, ex compañeros, ¿verdad? Claro. Así es. Nayo, ¿qué jugador fue el que más te costó marcar en tu carrera? O el que dirías yo, este cuate sí. Mira, a mí el que más me costó y era de los rojos, el vikingo Ademar Benítez. Uy, es que ese se hizo estrago. Es en la época que yo empezaba a jugar. Ese siempre que lo enfrentaba siempre me hacía gol, ¿verdad? Y de me cabeza. me costaba bastante marcar. Benítez. Te digo, yo iniciaba todo, después tuve la suerte que lo volví a enfrentar, pero yo con más experiencia, ya no costó tanto, pero él ya venía, ya era veterano, pues exactamente, ya estaba al final de su carrera, pero yo decía, bueno, ojalá que así hubiera jugado cuando lo conocí, pero me tocó marcarlo y de una potencia y estaba siempre en el lugar preciso, ¿verdad? Jugaba con las medias hasta abajo, recuerdo. Ajá. Y jugadores, ponerle yo, afortunadamente te digo, yo a todos los respetaba por igual. Obvio, habían unos de más trayectoria que otros, pero siempre yo los respetaba por igual, porque todos tenían su mérito. Todo jugador que llega a Liga Mayor tiene algún mérito. Y hay que respetar, ¿verdad? Ya al finalizar el partido uno podrá sacar conclusiones, ¿verdad? Pero yo te digo, yo sí me caractericé por eso. Me tocaba marcar a Juan Carlos Plata, yo me preparaba al máximo, me tocaba marcar a Juan X, por decir así. Sí. Y también me preparaba al máximo, ¿verdad? Entonces me tocó esa situación. Se puede decir que tal vez en ese aspecto sí era responsable, ¿verdad? De que siempre uno no sabe, uno dice, no, y de repente ahí te salta la liebre. Qué bueno que mencionas eso de lo responsable, porque siempre, aunque no hubo muchas pruebas, siempre se habló de que el futbolista no era responsable o no ha sido responsable, que no se cuida, que trasnocha, que una copita por ahí, otra por allá. ¿Cómo manejaste eso, Nayo? Pues mira, afortunadamente yo te soy honesto, yo digamos lo que son así vicios, no bebo, no fumo, tampoco consumo drogas. Pero a veces sabes que te gustaba la fiesta o situaciones así, pero hay que saber cuándo puedes hacerlo, cuándo no, ¿verdad? Entonces yo creo de que primero tienes que cumplir con tu responsabilidad y en tus ratos libres puedes hacer lo que querrás, ¿verdad? Siempre y cuando no afecte lo que es tu desempeño, ¿verdad? Claro. Ajá. En el tiempo de esos 80s, incluso en los 90s, no es que era moneda común, pero no se veía con malicia, ni con odio, ni mucho menos el que te cambiaras de equipo a tu acérrimo rival, ¿sí? Pero hoy pareciera ser que se está cayendo el mundo porque el verde pasa al blanco y el rojo pasa al azul. En aquella época se volvió relativamente común. ¿Quién diría que ¿quién te puso Gasparín, por ejemplo? Gustavo Velázquez. Okay, el Gasparín Acevedo, porque la mascota es un Gasparín. De ese tamaño era tu identidad con el Club Comunicaciones, ¿sí? ¿En qué momento te les perdiste del camino y te vas a Municipal? Pues cuando a mí me dan las gracias. ¿Quién? Roberto Arzú. En la época de Roberto Arzú, a mí me dan las gracias en Comunicaciones. Fue cuando vino, ¿cómo se llama el jugador? Ronald González. Ronald González vino en mi lugar. Obvio, había que hacerle espacio.
estaba claro de que si él venía yo iba para la banca, pues. Entonces era una situación que sabían por mi temperamento, por mi forma de ser, de que yo no la iba a aceptar, ¿verdad? Entonces tomaron la decisión de darme las gracias, ¿verdad? Entonces estábamos en ese ínterin de buscar equipo y toda la situación, cuando a mí me cae una llamada telefónica. ¿De quién? Neto Villa. Ernesto Villa me llama, me dice, hola, ¿cómo estás, Eduardo? Soy fulano de tal y mira, ¿cómo estás? Quiero platicar contigo, toda la situación. ¿De qué quiere que platiquemos, don Neto? Mira, ¿estarías tú dispuesto a vincularte al equipo? Platiquemos, le digo. Y fui a uno de los restaurantes de él y toda la cuestión y ahí arreglamos. Así fue una sentada. Así fue la situación, correcto. O sea, se cierran puertas en ocasiones y siempre se abre otra, ¿verdad? Y en temas salariales, sin entrar en detalles, Nayo, ¿ibas ganando igual, menos, más? Fíjate que te soy sincero, en esa época en comunicaciones estaban pagando bastante bien. Estaban pagando, vos sabés cómo era la ciudad, estaban pagando muy bien ahí en comunicaciones. Municipal venía de una sequía de campeonatos y tenían ciertos problemas financieros, tengo entendido, y se dio la situación que negociamos y llegamos a un punto de equilibrio, ¿verdad? Para poder vincularnos, y así fue como se dio la situación en Municipal. Yo te digo, a mí me picaban los pies por jugar. Claro. A mí me gustaba jugar. Pero no ibas con rencor ni nada. No, para nada. Yo solo lo tomé como una etapa en la cual... ¿Qué número usaste ahí, Nayo? ¿El 2, el 4? ¿Cuál usaste? El 8. El 8, siempre el 8. Sí, el 8. ¿Ese usabas en los cremas? Ese usaba en los cremas. Empecé con el 19, pero después se convirtió en 8. Ajá, okay, después usé el 8. ¿Por alguna razón en particular? No. Era que estaba libre. Ah, bueno. ¿Y cómo es tu debut con Municipal? Pues fíjate que el debut fue para una copa que se jugó en Costa Rica. Jugamos contra un equipo, no recuerdo si era hondureño. El técnico era un checo, Postulka. Jan Postulka, ajá. Sí. Con él fuimos a hacer pretemporada allá a Cobán, fuimos a hacer la pretemporada. Ajá, allá fuimos a hacer la pretemporada. Hicieron una marca de electrónicos, hicieron una copa en... LG. Samsung. Samsung. Ajá. Okay. Hicieron la copa Samsung en Costa Rica y a jugar ahí. Me tocó, ahí fue prácticamente mi Entonces vos compartiste con todos los checos que trajeron en esa época. Ajá. Estaba Kostelnik de portero. Ajá. Trajeron a Cusi. A Cusi, Jan Cusi. Sí, con ellos dos estuve. Ah, mira. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Pues bien, fíjate de que la recepción, mira, yo te digo, uno se hace, a pesar de ser equipos rivales, toda la cuestión, yo lo respetaba y también siento que existía también de ellos, claro. Hacia mí había respeto. Tuve muy buena relación con uno de los grandes de Municipal, como es el Chino Ruano. ¿Cómo no? Con el Chino Ruano nos llevábamos muy bien, excelente persona y no digamos la calidad de jugador que tuvimos encontronazos y todo, pero siempre con respeto. Él defendiendo. No, te digo encontronazos en clásicos y situaciones así. Cuando fuiste crema. Exacto, pero siempre con el respeto, ¿verdad? Él defendiendo sus intereses, defendiendo los míos, igual con los demás jugadores. Entonces fue una situación en la cual ¿Qué se siente entrar a un vestuario que no ha sido el tuyo después de 14 años, Nayo? Pues raro porque decir, bueno, vamos a ver cómo es la onda acá. Entonces, pero ya ponerle ya ya después de 14 años de estar... Gentes. Sí. Y te digo, el ambiente se lo hace uno, ¿verdad? Claro. Depende si vos llegas prepotente a cualquier sitio, obvio, te van a cerrar las puertas. Claro. Entonces, pero yo sí me considero ser una persona así llevadera, ¿verdad? En ese sentido. Si manteniendo el respeto, creo que en cualquier lado vas a ser bien recibido, ¿verdad? Nayo, ¿qué está pasando con el fútbol de Guatemala hoy por hoy? No sé si es de acuerdo, pero es que tocamos fondo. Yo te digo, la percepción que yo tengo de esa situación es lo siguiente. Ya los niños ya no pueden salir a la calle. Lo hablamos hace unos instantes de esa situación, de que la inseguridad que se vive ahora no te permite
el hecho de que vos podás salir, un niño pueda salir a la calle, Dios guarde. Antes vos podías, yo recuerdo, mi niñez, chamusqueábamos en la calle, nos aburríamos de chamusquear, agarramos para el barranco a correr, a subir y bajar. Te ibas a bañar al río, que no se puede hacer ahora, porque ahora son aguas negras, claro. Pues eran ríos de agua transparente, podías vagar, correr, hacer, te aburrías de correr, regresabas a chamusquear. Entonces todo eso le da el aprendizaje al jugador. Yo ahora trabajo entrenando niños en academia, en una de las academias que existen en Futeca, correcto. Y en ocasiones hay niños que tienen problemas de motricidad. Mientras que antes no se daba esa situación porque vos tenías la posibilidad, andabas corriendo, andabas saltando, andabas bicicleteando, hacías un montón de actividades que te daban esa motricidad. Y en el fútbol se necesita mucho de la motricidad, ¿verdad? Y como en cualquier deporte, para poderlo desarrollar de buena manera. Ahora, lamentablemente, los niños están limitados a 4 paredes, tener un teléfono celular en la mano, una tablet, una computadora. No tienen convivencia, todo ese tipo de situaciones va a dificultar más que aparezcan jugadores. Vos, si vos, por ejemplo, le pudieras preguntar o investigás en la historia del Conejo Sánchez, por decirte, chamusqueando en las calles, Byron Pérez, el Morocho Anderson, todos esos jugadores chamusqueando en las calles, y que te la gozabas, jugabas. ¿Te acordás antes, bueno, que ahora viene la época del trompo, la época del capirucho, la época de jugar carteritas, que los barriletes, que esto, que lo otro? Ahora los niños no. Ahora todo es virtual, entonces pierden habilidades, pierden muchas habilidades. Ahora vos ves en niños pequeños problemas de obesidad, mucho tipo de patologías que antes no se veían, ¿verdad? Ponerle de que todos los patojos se mantenían en actividad constante, saltando cuerda, haciendo esto y lo otro, ¿verdad? Ahora no, y va a costar mucho por eso. Prácticamente ponerle lo que es la formación de los jugadores, ahora ya no se puede dar en la calle, pues, por los niveles de delincuencia y lo peligroso que es, ¿verdad? Entonces va a costar mucho más que surcan jugadores y nos va a costar mucho más levantar el nivel. Claro, y a eso le podemos abonar otras cosas como tener tantos extranjeros, como cerrar cada vez las puertas para las fuerzas básicas que no se ven. Correcto. Todo ese tipo de situaciones. Nayo, después de que termina tu carrera, ya para ir terminando como futbolista activo, entiendo que te vas preparando paralelamente para ser entrenador. Correcto, sí. ¿Cómo resumirías hasta el día de hoy tu carrera postfutbolista como entrenador? Pues fíjate que algunas satisfacciones, ¿verdad? De poder haber compartido en algunas instituciones, pero lamentablemente lo que ataca al fútbol en la actualidad, mucha improvisación. En ocasiones también yo soy de la idea de que las cosas no se hacen, cuando no se hacen es por 2 razones. Una es por incapacidad y la otra es por corrupción. Me gusta ser directo al hablar. Cuando vos una cosa no la puedes hacer y te metes a la fuerza a querer hacer una cuestión a la que no estás capacitado, se dan un montón de desaciertos, un montón de situaciones. Y cuando es la corrupción, pues no digamos, pues. Entonces que muchas veces que se desvían recursos. Estábamos hablando del asunto de las fuerzas básicas. Fuerzas básicas, su nombre lo dice, es básico para la formación de jugadores. No tenemos esa situación, ¿por qué? Porque no hay dinero. De repente sí tenés el presupuesto, pero el dinero nunca lo canalizás para ese tipo de situaciones, para desviarlo por otras cuestiones. Entonces te digo, satisfacciones tuve algunas, estuve en algunos equipos de segunda, en equipos de tercera. En Liga Nacional estuve como asistente en los Cremas, una etapa efímera ahí. Entonces, más que nada me he enfocado a lo que es el trabajo no divisiones inferiores, sino que trabajando en academias, básicamente. Claro. Ajá. ¿Y sí tenés paciencia con los patojos? Sí, fíjate que vas aprendiendo a
a manejar ciertas situaciones que se dan con los niños. Y aparte ponerle que a la edad que tenés ya te vas tornando, uno va regresando a la niñez, ¿verdad? Cuando entre más viejo se pone uno, va regresando a la niñez, entonces ya hay cosas que uno las ha vivido y se divierte uno con los patojos. ¿No? Sí, exacto. Entonces te digo, básicamente esa ha sido mi trayectoria post-fútbol profesional, ¿verdad? Deben haber varios patojos, según tenemos detectado ahí en las estadísticas del sitio, que están soñando, como en su día soñaste vos, en llegar a Liga Nacional. A mí me gustaría que les dejaras tu mensaje, tu recomendación, ¿qué les dirías a esos de 14, 12, con todos los problemas que tenemos, que están visualizando llegar a jugar en Liga Mayor, Nayo? Bueno, cuando uno tiene un sueño, un ideal, hay que ponerle, hay que echar toda la carne al asador. Mira, existe aquel refrán que dice querer es poder. Para mí que ese refrán está equivocado, porque vos de repente querés hacer una cosa, pero no tenés el cómo hacerlo, no tenés el poder para hacerlo, ¿verdad? No tenés la capacidad para hacerlo. Entonces tenés que querer y tenés que poder hacer las cosas para poderlas llevar a cabo. Entonces si tenés el sueño, tenés que capacitarte, tenés que prepararte para poder llegar. Que lo hagan, ¿verdad? Hay que unir el querer y el poder para poder hacer las cosas, porque si no, creo que no hay. Yo vi, a lo largo de mi trayectoria, yo vi a muchos jugadores que querían, pero no tenían la capacidad y no llegaron. Y muchos que sí tenían la capacidad, pero que no querían llegar, que no querían. Sí tenían la capacidad, tenían la habilidad para poder llegar, y por eso se da esa situación de que uno dice, sí, fíjate que allá en la colonia hay un jugador, parece un jugadorazo, pero él no quiere tener disciplina en entrenamientos, no quiere seguir reglas, no quiere un montón de situaciones, entonces no se puede. Entonces hay que unir el querer y el poder. Para poder realizar cualquier actividad tenés que tener la capacidad para hacerlo y el deseo de hacerlo. Entonces, que unan esos dos factores, creo que podrían llegar. Nayo, vamos a cerrar con dos anécdotas, dos cosas que vos nos querrás contar, que hayas vivido en el equipo que querrás, ya sea de visita, de local, que normalmente la gente no se entera. Con selección, pero no voy a decir el nombre. Todo. Pero era portero. Llegamos un viaje a Los Ángeles y llegamos al aeropuerto, nos subimos al bus que nos iba a llevar al hotel. Cuando en eso, haciendo un codazo de un compañero, me dice, vos Nayo, mira, qué montón de carros rodados hay acá. Estábamos en Los Ángeles, ¿verdad? Y otra que la vi en el ya no existe, el Hotel Ritz Continental. Estábamos concentrados, los cremas nos concentrábamos ahí, y en esa ocasión también llegó Cobán, pero Cobán creo que iba a jugar contra Aurora, no sé, pero estaban y se iban a hospedar en el mismo hotel. Llegaron los de Cobán, toda la situación. Y en eso uno de los muchachos era creo que la categoría especial, porque yo no lo había visto al muchacho. El asunto que se meten al elevador todos, y él iba de último y se cierra la puerta. Y empieza a tocar la puerta, muchachos, no sean pura lata, ábranme la puerta, yo sé que están ahí, ábranme. Sí, ya se había ido el elevador, vamos. ¿Algunas te pasaron hostilidades, te pasaron en algún momento? Hostilidades. Sí, por el hecho de ser crema, digamos. Bueno, mira, nos pasó. A mí me pasó en dos ocasiones en Shela. Una como jugador y otra como asistente técnico, pues. De que nos tuvieron encerrados ahí porque terminó el partido, lo ganamos y nos tuvieron encerrados ahí en Shela y nos tuvieron como por espacio de 2 horas hasta que llegó el ejército a sacarnos de ahí. Y la segunda ocasión, que fue ya como técnico, nos tuvimos que concentrar en el centro de la cancha porque no podíamos pasar para los vestidores porque tiraban piedras y un montón de situaciones. Incluso unos se subieron y hubieron golpes en la gramía, pues, en el estadio del Mario Camposeco. O sea, sí hubo hostilidades. ¿Y la de Chiquimulía cómo fue, Nayo? La de Chiquimulía. Mira, yo era capitán, llego a entregar la nómina a los árbitros. En eso entra un directivo, ya fallecido por cierto. Entra con los Gatorades. Manuel Romero. Entra en paz descanse. Entra con los Gatorades acá y dice, espérenme señores.
pone la pistola en la mesa de los árbitros y dice, va, aquí están sus bebidas, miren, pues, hay que les aproveche y buen partido, pues, muchachos. Y agarran la pistola, se la mete. Pues. Esas son de bandidos, las... ¿no? No, cabal. Bandidos. Bueno, Nayo, gracias por tu tiempo, gracias por aceptar platicar de todo un poquito y ojalá se repita en el futuro, de verdad, la gente seguramente te va a recordar con mucho cariño. Bueno, pues muchas gracias, Gabriel, por esta oportunidad. Saludos también a toda tu audiencia y, sabes, estamos a la orden para... Muchas gracias. Eduardo Acevedo, jugador profesional durante muchos años, después director técnico, hoy enfocado con fuerzas básicas. Ojalá les guste la charla, amigos. Gracias.